pastor y tiempo con mi hermano. Y a su nombre, gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la iglesia en general en esta hermosa noche por estar aquí adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Es un privilegio enorme poder exaltar el nombre del Señor, ya que en nuestros hogares nos es difícil de hacerlo, ¿verdad?, con toda libertad, porque estamos en el apogeo de hacer y nuestras actividades y necesidades materialmente. Pero aquí en la casa del Señor tenemos el tiempo, ¿verdad?, definido para venir a adorar y bendecir el nombre del Señor. Así que me gozo estar en la casa del Señor. También, ¿verdad?, verlos a cada uno de ustedes. Amén, que han dejado sus quehaceres y han venido a consagrarse para Dios por un momento nada más. Así que Dios bendiga a todos en general, desde el más grande hasta el más pequeño. Dios bendiga también a los maestros de niños que también ya están trabajando con los niños allá arriba. Así que es una bendición poder ver, ¿verdad?, el resultado del esfuerzo de cada uno de los que hemos anhelado tener ese lugar. Y próximamente, con el favor de Dios, vamos a arreglar un poquito más allá arriba para poder tener el espacio suficiente para cada uno de ellos. Y también los aires de acá atrás no están funcionando apropiadamente bien, pero vamos a ir pasito a pasito. Amén. Así que ya que tenemos necesidad de arreglar todo, porque pues es parte del ministerio de la casa del Señor. Amén. Así que póngase de pie en esta hermosa tarde. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 9, su verso 10. Un solo verso nada más. Saludamos también a nuestros hermanos quienes nos visualizan cada día de nuestro servicio. Dios los bendiga. Que el Señor derrame bendiciones sobre sus vidas también. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir en Proverbios capítulo 9 y su verso 10. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen en un Dios grande? Amén. En un Dios poderoso, en un Dios que hace milagros, que hace obras y maravillas de acuerdo al corazón del hombre. Si su corazón le agrada al Señor, el Señor le puede corresponder de acuerdo a su necesidad. Así que sigamos creyendo en el Señor, sigamos haciendo su voluntad, pongamos nuestra fe, nuestra esperanza en Él y solamente en Él. Ya que el día viernes, pues ya yo estuve a punto de no venir a la iglesia porque tenía infectado, ¿verdad?, una muela, y realmente apenas, hermanos, pude bajarme del carro y apenas pude hablar al principio antes de que nuestra hermana Emilia predicara. Y déjame decirle que ya estaba tan desesperado, ya tenía una cita a las 9 de la noche para ese día para que me arrancaran la muela. Cuando pasé aquí en este lugar para el tiempo de administración, de oración, hermano, fui sintiendo aquella bola que yo tenía dentro de la boca, se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando, al grado que se me quitó el dolor. Y déjame decirle que hasta ahorita estoy plenamente seguro de que Dios ha hecho una obra en mi vida. Gloria sea el nombre del Señor. Algunos dirán, una muela no es nada, pero eso lo puedo yo comprobar, que Dios es tan real que yo le creí esa noche y yo mismo fui sintiendo. A lo mejor algunos escucharon las pausas en mis oraciones porque yo me estaba asegurando de lo que yo estaba sintiendo para poder dar un testimonio y hablar algo real, no sea algo que de pronto pude creer en un momento y luego apareció de nuevamente. No, gracias a Dios que realmente el Señor hizo esa obra total en mi vida. Durante el día viernes tomé pastillas, tomé líquido, hermano, la pastora me inyectó y compré tantas cosas, hermano. Durante el día viernes nada me hizo efecto. Así que, pero el día viernes, en lo que me hizo efecto, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Así que sigamos creyendo en el Señor, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tenemos? Proverbios capítulo 9, su verso 10 dice: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra nos dice así:
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Padre que habitas en tu trono de gloria, Señor amado, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos permites, Señor, poder hablar, Señor, de tu palabra, Señor amado, de poder testificar que tú eres un Dios real, tú eres un Dios verdadero, tú eres un Dios que nos quiere conducir a la vida eterna, Señor amado. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad y este privilegio. Solamente te pedimos, Señor, te pido, Señor eterno, en lo personal, que uses mi vida como portavoz de tu palabra. Haz de mí, Señor, un instrumento útil en tus manos, Señor eterno. También te ruego, Señor, por el pueblo, Señor eterno, que están dispuestos, han venido, Señor, a escuchar tu palabra y a alimentarse a través de ellos, Señor amado. Padre, pon en ellos el querer como el hacer. Te pido siempre en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta noche. El temor de Jehová, dice la palabra del Señor, es el principio de la sabiduría. ¿Por qué les hablo de este verso de la palabra del Señor? Como padres de familia tenemos una gran obligación. Mayormente en el tiempo en que nos encontramos, estamos, hermanos, en un tiempo muy peligroso, en un tiempo donde los niños están siendo arrestados por las obras de maldad, donde los niños están siendo buscados de diferentes maneras. Hoy en la actualidad, su niño, su niña, usted no me va a dejar mentir, son ustedes los testigos de sus hijos. Sus niños no tienen paz, no tienen tranquilidad, si no están jugando un juego en su teléfono. Los niños están, hermanos, inquietos, están berrinchudos cuando no tienen este dispositivo en sus manos. Pero entrégale una tableta, una computadora, un teléfono, ahí el niño está en paz y tranquilito. ¿O estoy hablando mentiras? ¿Verdad que sí es cierto? Amén. Así que aunque usted diga que no, pero sí, la verdad es así. ¿Por qué la necesidad de hablar de esto? Porque siempre decimos esto, que los niños son los futuros del mañana. Por lo tanto, si nosotros criamos hijos obedientes a la voz de Dios, estamos haciendo que la humanidad o la sociedad seamos diferentes totalmente que la gente que no tienen el conocimiento de la palabra del Señor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué es sabiduría si no es conocimiento? ¿Qué es conocimiento si no es meditar en la palabra del Señor? Y dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría, dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué quiere usted para su hijo? ¿Su hijo que sea inteligente o que sea sabio? Hay dos cosas muy diferentes. Ser sabio, dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. O sea, el sabio tiene mejor y mayor conocimiento que el que tiene inteligencia. Cualquiera puede ser inteligente. El que no sabe leer, no sabe escribir, es muy inteligente. El que no sabe hacer ciertas cosas, pero es inteligente en otra área. Pero la sabiduría que proviene de parte de Dios, o el conocimiento de la palabra de Dios, es lo más importante en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida espiritual, y para poder ejercer la labor de poder instruir a nuestros hijos. Siendo así, la misma palabra se va desarrollando en mi vida como padre, y voy desarrollando a la enseñanza con mis hijos, y mis hijos van, hermano, llevando esa palabra al terreno de la práctica. Cuando venimos a ver, la palabra de Dios está haciendo efecto en la vida de nuestros hijos. De por sí damos, hermanos, consejo, de por sí hablamos a nuestros hijos, pero a pesar de todo cometen sus errores.
¿Por qué? Porque los hijos, hermanos, no están agarrando lo que es la sabiduría a través de la palabra del Señor. Están utilizando sus propias intelectualidades, sus inteligencias. Es la razón por la cual que muchos de nuestros hijos, muchos de nuestros jóvenes, de nuestros niños, hermanos, están siendo invadidos por el enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros, los padres, no estamos ejerciendo nuestra labor como debe ser. Cuando nosotros sabemos que dice la palabra del Señor que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, nosotros necesitamos ejercer primero el desarrollo de la palabra en nosotros y luego le compartimos a nuestros hijos para que nuestros hijos sean también sabios a través de la palabra del Señor. El Señor nos demanda, gloria sea el nombre del Señor, en el capítulo 22, su verso 6. Veamos lo que dice la palabra del Señor, de ahí mismo de Proverbios, capítulo 22, su verso 6. Dice, instruye. ¿Eso no es una demanda? Es una demanda de parte de Dios diciendo, instruye al niño en su camino. Es como un abuelo, ¿verdad? Cuando un abuelo le dice al hijo, ¿verdad? Le dice, cuida bien al niño. Le está demandando, le está delegando una obligación que al ser padre le corresponde. La misma palabra nos dice, instruye al niño en su camino. ¿Y qué es una instrucción? Si no es decirle, ve con cuidado por esas gradas, no vaya a ser que te vas a tropezar. Esto es una instrucción. Ahorita vengo, papá. Mi hijo, ve con cuidado, cuídate de tus amigos, o esto, lo otro. Esto es una instrucción. O hijo, no hagas esto, o hija, no hagas lo otro. Esto se llama instrucción. Por lo tanto, instruye al niño en su camino, en su caminar cada día. Cuando nuestros hijos van a la escuela, ¿qué es lo que le recomienda a usted como padre? A ver, un padre por acá. Que se porte bien y... ¿qué más? Y que preste atención, ¿verdad? Eso es la inquietud del padre, que el hijo llegue en la casa con otro conocimiento. A eso van a la escuela. Ahora nosotros como iglesia, de igual manera, tenemos la obligación, hermano, de instruirlos en sus propios caminos, para que estos hijos sean hijos sabios y no solamente inteligentes. No es malo ser inteligente, iglesia. No es malo ser intelectual, pero sí es lo primero que necesitamos, lo que es, hermano, la sabiduría de parte de Dios, porque ahí está el temor de Dios. Cuando nosotros obtenemos, hermano, el conocimiento de la palabra de Dios, entra en nosotros el temor de Dios. ¿Por qué cristianos cometen errores? ¿Por qué cristianos pecan? ¿Por qué cristianos caen? Porque no tienen el conocimiento. Al no tener el conocimiento, no tienen el temor de Dios. Si no tienen el temor de Dios, no saben si es pecado o no es pecado. Y no queremos conducir a nuestros hijos con ese mismo modelo de padre, con esa misma paternidad, llevando, hermano, hasta la cuarta generación. No es posible. Es el tiempo que nosotros debemos de despertar y levantarnos, hermanos, enseñarle a nuestros hijos que realmente lo que necesitamos es tener el temor de Jehová en nuestros corazones. ¿Cuántos anhelamos el temor de Jehová, hermanos? Cuando decimos anhelo el temor de Jehová, ¿y cómo se consigue? A ver si ya aprendimos algo. ¿Cómo se consigue el temor de Jehová? ¿Cómo? Leyendo su palabra, escudriñando su palabra. Porque si nos ponemos a leer toda la Biblia, es probable, yo he tenido la inquietud de poner, hermano, una fila de hermanos aquí. Mire, un hermano lee 10 versículos, el otro 10, y cuando venimos a ver, vamos a leer la Biblia completo en una noche. Pero ¿sabe qué? La lectura es buena, pero hermano, lo que es escudriñar la palabra es totalmente diferente. Cuando escudriñamos la palabra, entendemos lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Déjame decirle que en un tiempo pasado yo leía la Biblia y no le entendía nada. Pero en una noche que yo estaba leyendo la Biblia y ya se me estaba cerrando los ojos, y yo dije,
yo no voy a entender esto si no voy a practicar esto. A mí nadie me lo dijo, pero yo quiero compartir con usted. Y lo he dicho aquí, si algo que usted no entiende de la Biblia, sigue leyendo, sigue viendo qué puntitos, qué coma, qué tilde tiene para que usted pueda entender. Si lo lee, instruye al niño en su camino y usted no va a entender nada. Entonces, cuando usted lee detenidamente, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Verdad que se entiende mejor que decir instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Y sigue leyendo 15, 20 versículos de esa manera. ¿Qué le vamos a entender? No vamos a entender nada. Entonces necesitamos, iglesia, escudriñar la palabra del Señor. Cada uno de los padres de los que estamos aquí necesitamos llevar esta obligación hacia lo profundo de nuestros corazones, para que no sea por un momento nada más y no descuidemos a nuestros hijos. Hagamos lo que dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, para que cuando ya fuera viejo, con toda su edad, hermano, ese hijo, esa hija no se va a perder, va a tener siempre en mente. Aún nosotros hoy en la actualidad, cuando pasamos por momentos de equivocación o de algún error que cometemos, ¿verdad? Que nos acordamos y decimos: tenía razón mi mamá. En mi caso, ¿verdad? Que no tuve padre. Ahora usted: tenía razón mi papá. Con razón, ¿verdad? Me corregía mi papá. ¿Verdad que sí nos acordamos de los consejos? Pero cuando cometemos los errores. Pero antes que nuestros hijos cometan esos errores, instruyamos a nuestros hijos en el temor del Señor. Porque por naturaleza nuestros hijos, o cada ser humano que nace, viene con todas esas cualidades: la rebeldía, el orgullo, la envidia, y con todo eso nace un ser humano. Así que dice en el verso 15, veamos el verso 15, capítulo 22, dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, óigalo bien, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora bien, hay dos maneras como interpretar la vara de corrección. Una de las interpretaciones es: la vara de corrección es cuando hay que darle, ¿verdad? También no solamente hablamos y decimos y aconsejamos y tratamos la manera, ¿verdad?, de no llegar al extremo. Pero a veces los hijos no entienden y vuelven a cometer otro error. Entonces, la vara de corrección se puede interpretar de esta manera, ¿verdad?, corrigiéndolo con vara o con cincho o como usted lo quiere llamar, ¿verdad? Pero moderadamente. Ahora, la otra forma de interpretar es con medida. O sea, en otras palabras, hay que saber medir la corrección a los hijos. Lo que se merece, se merece. Entonces, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. O sea, por naturaleza, el joven, el niño, pues, ¿verdad?, pasa por una cierta etapa. A ver, ¿cuál es la etapa de la rebeldía de los hijos? Algunos ya tienen hijos grandes, yo creo que ya saben de lo que están hablando. Otros a lo mejor no tuvieron la experiencia, pero sí, hermanos, hay etapas de los niños donde podemos ver cuando un niño nace, ¿verdad?, la etapa del brazo, ¿verdad? Ahí comienza la etapa del bebé. Ahora después viene la etapa cuando el niño ya no quiere brazo, lo que quiere es estar en el piso, que viene enseguida en la etapa, ¿verdad? Nosotros le decimos gatear, ¿verdad? Empiezan a gatear, a arrastrarse en el piso, es otra etapa. Y viene la etapa de empezar a caminar, dar sus primeros pasos, y luego después de eso viene la etapa, ¿verdad?, de la curiosidad. Quieren saber qué hay allí, quieren saber qué hay allá. ¿Cuántos ha pasado por eso? Como decía nuestro hermano Rafa, ¿verdad?, de que dice que él quería ver la gente que estaban hablando dentro de la radio. Empezó a desarmar para ver si podía ver las personas ahí. O sea, es, hermano, una etapa. Todos pasamos por esas etapas. Si no es una cosa, es otra cosa. Por lo tanto, todos son por etapa. Ahora bien, cuando llegamos, ¿verdad?, a los 10 años ya van cambiando los niños. A los 12 empiezan ya como que medio a rebelarse y no querer hacer las cosas, pero ya todavía se dejan.
Ya después, hermano, en el pleno 14, 15, 16, hermanos, entran en una etapa de rebeldía. Algunos podrán decir, no, pastor, usted está equivocado. Mis hijos nunca pasaron por eso. A lo mejor ni cuenta se está dando. O a lo mejor es verdad que sus hijos no pasaron por esa etapa. Porque también, hermanos, hay que saber instruir a los hijos. Hay hijos que se están, hermano, mordiendo por dentro, muriendo por dentro, explotándose por dentro. ¿Por qué? Porque los padres son tan, hermanos, ¿cómo se dice la palabra? Exageradamente estricto, que el niño no puede expresarse, no puede decir lo que tiene por dentro, y solamente ocurren muchas cosas, como por ejemplo el suicidio, como por ejemplo el cambio de género que se hace en sus mentes. Ya que mi padre no me quiere como varón, me voy a convertir en mujer, o no me quiere como mujer, me voy a convertir en varón. En fin, un sinfín de cosas pasa cuando nosotros no velamos por nuestros hijos. Así que, hermanos, eso viene en la naturaleza. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Así que tenemos un trabajo bastante grande, hermano, para con nuestros hijos. Capítulo 23 y su verso 12. Búsquenlo ahí. Ahí estamos, hermanos, en el mismo libro. ¿Qué capítulo dije? 23, verso. Dice la palabra del Señor: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses, óigalo bien, repitamos todos juntos, pero en voz alta. El verso 13 dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma o de la muerte, en otras palabras. Ahora bien, hay un verso en Deuteronomios capítulo 21, su verso 18 hasta el verso 21. Fíjese bien, si quiere búsquelo. Dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ahora bien, cuando no se corrige al muchacho, ¿qué pasa con los hijos cuando no se corrigen? Se empeoran, no se mejoran, se empeoran. Por esas mismas razones de que es necesario corregir al muchacho. Veamos lo que dice en Deuteronomio de los hijos, hermanos, rebeldes y contumaz. Dice la palabra contumaz, significa terco. Una persona terca hace una vez y sigue haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Por esa misma razón dice la Biblia que los hijos, hermano, rebelde y contumaz, dice la palabra del Señor que hay que llevárselos a los ancianos de la ciudad para que los ancianos se encarguen a pedrarlos. Vamos a ver lo que dice el verso 18. ¿Ya lo tenemos? Dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué dice su Biblia? Lo apedrarán y morirá así. Oiga bien, qué tristeza escuchar esto, hermanos. Yo no sé si usted está meditando, pero dice: así quitarás el mal de en medio de ti, y de todo Israel oirá y temerá. Ahora bien, supongamos un ejemplo, que usted tuviera un hijo, según dicen por ahí, pero eso no es cierto, que dentro de una familia hay una oveja negra, dicen por ahí. Pero ¿sabe por qué? Porque siempre en la familia hay un hijo que sale así, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué? Porque los padres no fueron personas que se prestaron para dirigir
el camino de ese muchacho o de esa muchacha. Por lo tanto, dice la Biblia, así quitarás el mal de medio de vosotros. ¿Qué quiere decirnos el Señor a través de esto? Eso quiere decir de que Dios realmente es un Dios de amor, pero también es un Dios fuego y consumidor. Por lo tanto, dice en el tiempo del diluvio, me arrepiento de haber hecho al hombre. Dice, ahora los voy a arrancar de la faz de la tierra y los voy a desaparecer. Y así fue que pasó en el diluvio. Por lo tanto, usted en el lugar de este verso, que si usted llegara a experimentar esto, o si la ley existiera, o vamos a suponerlo más claro, en este tiempo en que estamos, usted se alegraría al sacar a uno de sus hijos más rebeldes que tuviera y los pone a la iglesia o a la gente para que lo maten. ¿Usted se sentiría con esa paz y tranquilidad? No, muchos padres de familia dicen, hombre, a veces nosotros, ¿verdad? Nos ha tocado dar consejos, hombre, oren por sus hijos, hagan algo, busquen ayuda, y los padres que dicen, sí, pero ya no se puede, tanto que nos hace, pero lo seguimos amando, que es nuestro hijo. ¿Ve? ¿No se dan cuenta? Con todos los errores de los hijos, los padres tenemos corazón de seguir amándolos. Pero ¿sabe por qué? Yo quiero decirles algo hoy en esta noche. ¿Sabe por qué soportamos a nuestros hijos rebeldes? ¿Sabe por qué aguantamos a los hijos rebeldes? ¿Sabe por qué dejamos pasar los errores de nuestros hijos? Porque nosotros hemos sido irresponsables de enseñarle lo mejor. Es por esa razón de que nosotros nos aguantamos, porque fue la culpa de nosotros primero de no instruir a ese niño a temprana edad. Por eso es que nos quedamos callados. ¿Qué voy a hacer? Es mi hijo. Eso es la expresión, hermanos. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de ver la palabra del Señor. Aún estamos a tiempo, hermanos. Yo le decía a un hermano de otro hermano, ¿verdad? Que yo le decía al hermano, realmente yo he llegado por el amor que Dios ha puesto en mi corazón. Amo a todos ustedes, hermano, y cuando alguien comete error, hermano, yo siento un gran celo dentro de mí, en mi pensamiento. Le decía al hermano, me daban ganas de ir a buscar a tal hermano y llevar un cincho y darle unos cuantos, ¿verdad? Cueraciada para que se despierte. Pero esta es la mentalidad humana. En el espíritu, pues, hermano, lo único que podemos hacer es seguir clamando por esas personas, pero los seguimos amando. Y los padres de familia, hermanos, estamos a tiempo aún todavía de corregir a nuestros hijos. Es triste, dice verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El amor tan grande de los padres, hermanos, hoy en día debe ser esto, corregir a los hijos. Amén. No importa la edad que tenga, no importa el tamaño que tenga, debemos de corregir a nuestros hijos aún todavía. Dice la palabra del Señor, porque nosotros haremos librar, hermano, su alma del Seol o de la muerte, en otras palabras. Imagínese usted, el verso 21 de lo que hemos leído en Deuteronomio dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Hermanos, imagínese usted, hermano, a mis propios ojos, ver, hermano, morir a un hijo mío, todo porque no entiende, todo porque es rebelde, todo porque no hace las cosas bien. Es difícil, hermanos. Ahora bien, si es tan difícil, si lo vemos tan difícil, ahora levantémonos, instruyamos a nuestros hijos. Estamos en el tiempo de decirle a nuestros hijos, aunque ya sean grandes, decirle, hijo, hija, perdóname por no haberte instruido bien en el tiempo pasado, pero permítame ayudarte a través de la palabra del Señor y poder juntos instruirnos a través de la palabra del Señor y poder obtener esa sabiduría que proviene de lo alto a través de su palabra. Seguimos viendo algunos versos más en el capítulo 19, su verso 18, ahí mismo en Proverbios. Capítulo 19, su verso 18, gloria sea el nombre del Señor.
¿Cuántos estamos entendiendo el mensaje? Algunos de los que han estado aquí dicen, ¿verdad? Por ejemplo, los niños, ¿verdad? Que siempre caminan para allá y caminan para acá. Algunos dicen, no, hombre, este niño es tan inquieto. ¿Verdad? Los hermanitos, ¿verdad? Tienen hijos en Guatemala. Y ellos dicen, no, mis hijos allá son bien portaditos. Pero ¿qué tal cuando llega uno allá? Ahí cuando se dan cuenta de la realidad. En una ocasión un hermano nos llamó porque nosotros le decíamos, hermano, que tener paciencia, porque no sabemos, ¿verdad? Cuándo nos toca. Y un hermano nos llamó, ay, pastor, ¿ustedes se acuerdan de esto, de los niños? Sí, bueno, ya estoy yo viviendo la experiencia. Tienen razón, ¿verdad? Uno no puede hablar primero antes de ver lo suyo. Y esa es la realidad, hermanos. Y dice el capítulo 19, verso 18, ¿qué dice? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma para destruirlo. Así que no digamos, es que esto ya no tiene solución, es demasiado lo que me está haciendo, ya me cansé, decimos, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho eso? Los que tienen hijos grandes. ¿Hemos dicho o no hemos dicho eso? No, seguramente solamente el pastor, ¿verdad? Y es que es el pastor, imagínense, debemos de ser ejemplos para todos los demás, pero no es así, hermanos. Todos pasamos por esa experiencia, aunque usted se quede calladito, pero por dentro usted está diciendo que sí es una realidad de que sí nuestros hijos se nos han revelado, hermanos. Amén. En cosita pequeña, pero se revelan. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Iglesia, hoy en esta tarde el Señor nos está hablando de una manera muy específico en cuanto a nuestros hijos. Y si el Señor nos está hablando hoy, nos seguirá hablando hasta cuando nosotros cumplamos nuestra obligación con nuestros hijos. En el capítulo 29, ahí mismo de Proverbios, y con esto terminamos. Proverbios capítulo 29, su verso 15 y el verso 17 también. Capítulo 29, y su verso 15. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la Biblia, la vara y la corrección, ¿qué dan? Sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Fíjese, consentido. ¿Con qué paga? ¿Con qué le paga la mamá? ¿Con qué le paga los padres? El muchacho o los hijos consentidos. Hermanos, los padres pasan o pasamos pena, ¿verdad? En público. Y no crea que el muchacho consentido guarda respeto o que le diga a su mamá, mamá, estoy enojada. No. El muchacho consentido actúa públicamente, no le importa. Amén. Si no lo ha experimentado, lo va a experimentar si usted no instruye a sus hijos. Amén. Decíamos esto, ¿verdad? En una ocasión mi esposa tomó a uno de los niños, no hago mención de nombre, pero el muchachito, ¿verdad? Estaba chiquitito, le daba cachetadas a la mamá. Y no, pues mi esposa le decía, no haga eso. Y no, el niño como que le daban cuerda, ¿verdad? Y probablemente el papá, ¿verdad? Decía, no toques a mi hijo, ¿verdad? Probablemente. Si el hermano está aquí, sabe de lo que estoy diciendo. Y es una gran realidad. Y mi esposa se cansó de ver eso y le pidió favor al hermano Francisco Pedro, más conocido como Pancho, ¿verdad? Le dijo, tome una bolsa negra, hermano, vamos a hacer algo. Y mi esposa agarró la bolsa, agarraron al niño, lo metieron en la bolsa y el hermano Pancho lo llevó cargado, le fue a dar una vuelta y lo volvieron para adentro. Como dicen por ahí, santo remedio. No son costumbres, solo simplemente a la pastora se le ocurrió y al niño aprendió una lección. Fíjese. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que nuestros hijos necesitan corrección.
Cuando nosotros los corregimos es porque los amamos. Y dice la Biblia, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermana Emilia, ¿cómo se sentiría usted si su hija le da una cachetada en la cara en público? O que le dijera, tú eres una mala madre. No, si se está poniendo colorada la hermana y simplemente es una pregunta. ¿Ah? Imagínese usted, hermanos. Fíjese, es por esa razón, hermano, que es necesario corregir a nuestros hijos, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tenemos que tener, hermano, la atención hacia nuestros hijos. Verso 17 dice, corrige a tu hijo y te dará, ¿qué dice su Biblia? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Qué precioso es la palabra, hermano. Esto sí es instrucción. Esto sí es, hermano, ¿cómo se dice la palabra? Esto sí es escudriñar la palabra, porque lo estamos entendiendo de una manera tan clara para poder, hermanos, trabajar con nuestros hijos. Ahora, en este tiempo, ahorita mismo, los niños están aprendiendo algo allá arriba. Después de eso, usted va a ver lo que van a pasar aquí, usted va a ver lo que van a aprender. Y lo que van a aprender hoy quedará grabado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo traerá a memoria todo lo que un día hemos leído a través de su palabra. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestro hermano Jordán, que lleva, ¿verdad?, el liderazgo de los maestros. Realmente él entendió, ¿verdad?, el mensaje, ¿verdad?, que yo hablé con él. Le dije, hermano, no es un centro de cuidado de niños. Eso va a ser un lugar para enseñarle a los niños. Y pues, hermanos, ustedes los padres que fueron el viernes allá arriba, vieron lo que ellos prepararon y eso es el comienzo. Así que aquí vamos a tener guerreros en la palabra del Señor, guerreros en la oración y en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque va a haber una enseñanza, una instrucción, hermano, una corrección a través de la palabra del Señor para estos niños. Ahora, ¿qué le queda a usted como padre? Ejercer lo que a usted le corresponde en casa. Ya no grite al esposo. ¿Cuántas esposas aquí gritan en la casa? ¿Cuántas esposas gritan al esposo? Se les ha olvidado que nosotros los hombres somos la cabeza. ¿Ah? Las esposas digan ouch o digan un amén o algo. ¿Ah? Nosotros los hombres también, habemos hombres que gritamos. Que nos libre el Señor. Yo trato de no gritar en mi casa, hermanos. ¿Ah? Yo dejo que la pastora me grite mejor. Es un decir. Aunque sí, tal vez tiene las ganas de gritar. Es que este pastorcito, ¿verdad? Porque todos cometemos errores, ¿verdad? Pero se evita, no grita. Amén. Entonces debemos de llevar esos principios a nuestros hogares. Si su niño está aprendiendo algo precioso allá arriba y usted lo echa a perder gritándole al papá, o el papá gritando a la mamá del niño, ¿qué va a pensar el niño? El niño va a entrar en una confusión. Por eso muchos hijos dicen, mi papá, miren. Hay muchas historias de que se habla, ¿verdad?, de que los hijos lamentan que los padres, ¿verdad?, no pueden estar todos los días en la iglesia, porque si estuvieran todos los días en la iglesia sería la cosa totalmente diferente. Porque en la iglesia somos amorosos, hermanos, Dios lo bendiga, un abracito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y cuando llegan en la casa, es un infierno en el hogar con los hijos. Y los hijos tienen toda la razón. Así que, hermano, todo lo que aprendemos aquí, tratemos la manera de practicarlo con nuestros hijos en la casa. La casa es nuestra primera iglesia, porque ahí están nuestros hijos aprendiendo de nosotros. Así que, iglesia, llevemos esta palabra en nuestros corazones y hagamos, ¿verdad?, lo imposible de instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Hay hombres, hermanos, y mujeres ya con uso de razón, hermanos, actúan como niños.
Hay personas ya adultos, hermano, con su mayoría de edad, quizás a lo mejor 30, 40, hasta 50 años probablemente, actúan como niños. ¿Todo por qué? Porque probablemente está en un tiempo en que no está comprendiendo el desarrollo que está viviendo, pero la palabra nos enseña que debemos de instruir a nuestros hijos desde su temprana edad hasta que cuando ellos enseñen también a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Dice el Señor en su palabra: guarda el mandamiento en tu corazón para que le enseñes a tus hijos al amanecer, al acostarte, al anochecer, al mediodía, en donde quiera que estés, les enseñas a tus hijos esta ley o esta palabra. Así que, iglesia, llevemos la palabra del Señor, ¿verdad?, a nuestros corazones y en nuestras mentes, y pidámosle al Señor que el Señor nos ayude. Gloria sea el nombre del Señor. Así que hermanos, en esta hermosa hora de la tarde, agradezco al Señor primeramente y a cada uno de ustedes por prestar atención a la palabra del Señor. Seguro estoy, como siempre digo, si esta palabra usted lo atesoró, habrá cambio en su vida, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos. Usted hará lo necesario de acuerdo a lo que ha aprendido hoy en esta tarde. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, que la paz del Señor sea en cada corazón. Tiempo con nuestro hermano a quien le corresponde, a nuestra hermana en esta tarde.